Tema 27. Derechos humanos. Declaración Universal de Derechos Humanos. Introducción a los derechos humanos. Concepto de derechos humanos. Los derechos humanos representan un conjunto de prerrogativas inherentes a todas las personas por el simple hecho de ser humanos. Estos derechos se fundamentan en la dignidad intrínseca de cada individuo y se consideran universales, indivisibles, interdependientes y de igual valor para todos, independientemente de su origen, raza, sexo, religión, orientación sexual, condición social o cualquier otra característica. Origen y evolución histórica. Los derechos humanos tienen raíces que se remontan a distintas civilizaciones antiguas, donde se encontraban rudimentarias formas de protección de ciertos derechos individuales. Sin embargo, su consolidación como concepto moderno ocurrió en la Ilustración y la Revolución Francesa, promoviendo la noción de que los derechos fundamentales no solo pertenecen al reino de lo divino o lo estatal, sino que son inherentes a todos los seres humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948, marcó un hito fundacional al establecer un estándar internacional en la protección de los derechos humanos. Fuentes y sistemas de protección de derechos humanos. Fuentes. Derecho internacional de los derechos humanos. Comprende una amplia gama de tratados, convenciones y declaraciones adoptadas a nivel internacional que establecen estándares y obligaciones para los estados en materia de derechos humanos. Legislación nacional. Las constituciones, leyes y la jurisprudencia en el ámbito nacional también constituyen fuentes de protección de derechos humanos. Sistemas de protección. Universal. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, y su Consejo de Derechos Humanos supervisan la situación de los derechos humanos a nivel global y promueven su respeto y protección. Regional. Diversas regiones del mundo cuentan con sistemas de protección de derechos humanos, como la Corte Europea de Derechos Humanos y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que ofrecen mecanismos específicos para garantizar su cumplimiento. Derechos humanos en la Constitución Española de 1978 y en el ordenamiento jurídico español. Inclusión en la Constitución Española. La Constitución Española de 1978 consagra y reconoce explícitamente los derechos fundamentales de los individuos. Estos derechos se encuentran recogidos en el título I de la Constitución, bajo la denominación de los derechos y deberes fundamentales. Principales derechos garantizados. Derechos civiles y políticos, incluyen la libertad, la igualdad ante la ley, el derecho a la vida, la libertad de expresión, reunión y asociación, entre otros. Derechos sociales y económicos, garantizan aspectos como la educación, el trabajo, la vivienda, la sanidad y la seguridad social. Protección legal y mecanismos. La Constitución Española establece un sistema de control de constitucionalidad a través del Tribunal Constitucional, el cual vela por la protección de los derechos fundamentales. Además, existen recursos de amparo destinados a la salvaguardia de estos derechos en casos particulares. Armonización con derecho internacional. Y se ha integrado en la legislación española la incorporación de tratados internacionales de derechos humanos, lo que implica que estos tratados tienen rango normativo, y deben ser respetados por las leyes españolas. Evolución y adaptación. La interpretación dinámica de la Constitución española permite una actualización de los derechos en consonancia con los cambios y progresos sociales, lo que facilita la inclusión de nuevos derechos emergentes a medida que la sociedad evoluciona. La Declaración Universal de Derechos Humanos, DU. Antecedentes, contexto y proceso de elaboración. La Segunda Guerra Mundial marcó un punto crucial en la percepción global de los derechos humanos. Los horrores presenciados y el reconocimiento de la necesidad de proteger los derechos fundamentales llevaron a la comunidad internacional a la acción. La DU fue elaborada por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, presidida por Eleanor Roosevelt, entre 1946 y 1948. Se basó en distintos instrumentos y documentos anteriores, como la Carta del Atlántico, la Declaración del presidente Roosevelt sobre las 4 libertades y la Carta de las Naciones Unidas. Contenido, estructura y principios. La Declaración Universal de Derechos Humanos consta de un preámbulo y 30 artículos que abarcan derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Estos incluyen la libertad de expresión, el derecho a la vida, la igualdad ante la ley, la prohibición de la esclavitud, la libertad de pensamiento y religión, entre otros. Los principios fundamentales incluyen la universalidad, la indivisibilidad, la interdependencia y la interrelación de todos los derechos. Valor jurídico y político. Aunque la DU no es un tratado vinculante en sí misma, posee un valor moral y político incuestionable.
ha sentado las bases para la elaboración de tratados internacionales posteriores, y ha servido como inspiración para la legislación nacional en todo el mundo. Es considerada una norma consuetudinaria del derecho internacional, y un documento emblemático que establece estándares de conducta para los Estados. Influencia en el desarrollo de tratados internacionales de derechos humanos. La DUD fue un catalizador fundamental para la creación de tratados internacionales específicos sobre derechos humanos. Inspiró la redacción de convenciones como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, PIDEC, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PIDESC, ambos adoptados en 1966. Estos tratados, junto con otros instrumentos, han ampliado y detallado los derechos proclamados en la DUD, proporcionando un marco legal vinculante para los estados que los ratifican. Artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 6. Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales. 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. 11. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley, y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. 13. Toda persona tiene derecho a circular libremente, y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. 14. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él, en cualquier país. 15. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 16. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. 17. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. 19. Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 20. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. 22. Toda persona tiene, como miembro de la sociedad, derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. 23. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 24. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 25.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que la asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 26. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. 27. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico, y en los beneficios que de él resulten. 28. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. 29. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. 30. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendentes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Importancia de los derechos humanos en la función policial. 1. Fundamentos éticos y deontológicos. Dignidad humana, es el principio esencial que debe guiar cada acción policial. Implica reconocer el valor inherente de cada individuo, y actuar con respeto y consideración hacia todas las personas, independientemente de su condición, origen étnico, orientación sexual o situación social. Igualdad y no discriminación. Los agentes de policía deben garantizar la igualdad ante la ley, tratando a todas las personas con imparcialidad, sin discriminación por motivos de raza, religión, género, orientación sexual o cualquier otra característica personal. Legalidad y transparencia. La actuación policial debe estar sujeta a la legalidad y ser transparente. Los agentes deben actuar dentro del marco legal, evitando el uso excesivo de la fuerza, y explicando sus acciones de manera clara y comprensible. Proporcionalidad y necesidad. El uso de la fuerza por parte de la policía debe ser proporcional a la amenaza o al peligro que se enfrenta, y solo debe ser empleada cuando sea absolutamente necesario para mantener el orden público o proteger a las personas. Rendición de cuentas. Los agentes de policía deben ser responsables de sus acciones y decisiones. La rendición de cuentas implica estar dispuestos a justificar y explicar sus actuaciones, sometiéndose a la revisión y escrutinio público cuando sea necesario. 2. Derechos humanos a respetar y garantizar. Vida e integridad física y emocional. La protección de la vida y la integridad física y emocional de todas las personas es una prioridad absoluta. Los agentes de policía deben evitar el uso innecesario o desproporcionado de la fuerza, y garantizar la seguridad de aquellos a quienes sirven. Evitar el uso excesivo de la fuerza. Se debe emplear la fuerza solo cuando sea estrictamente necesario y de forma proporcionada, evitando cualquier acto que pueda considerarse abuso de autoridad o violencia injustificada. Protección contra la tortura o tratos inhumanos. Los agentes de policía tienen la obligación ineludible de respetar la dignidad humana, y abstenerse en todo momento de emplear la tortura o cualquier trato cruel, inhumano o degradante. Respeto a la privacidad y derechos legales. Durante las intervenciones, detenciones o registros, se debe respetar la privacidad y los derechos legales de las personas, evitando cualquier intrusión injustificada en su vida privada. 3. Límites y responsabilidades de la intervención policial. Marco legal definido. Todas las acciones policiales deben llevarse a cabo dentro del marco legal establecido, respetando los derechos y libertades reconocidos por la ley. Evaluación de riesgos. Antes de intervenir en una situación, los agentes deben evaluar los riesgos para los derechos humanos, considerando alternativas no violentas y minimizando cualquier daño innecesario. Actuación proporcionada. La respuesta policial debe ser proporcional a la situación, evitando el uso excesivo de la fuerza, y utilizando tácticas de disuasión y control que sean necesarias y proporcionadas. 4. Protocolos de actuación en situaciones de riesgo para los derechos humanos. Detenciones. Durante las detenciones, los agentes deben seguir procedimientos claros, y respetar los derechos de la persona detenida, incluyendo el derecho a la asistencia legal, a ser informado de los motivos de la detención y a ser tratado con dignidad. Manifestaciones y protestas. En el caso de manifestaciones o protestas, la policía debe facilitar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica,
garantizando la seguridad de los manifestantes, y evitando el uso injustificado de la fuerza. Conflictos y crisis. Durante situaciones de conflicto o crisis, los agentes de policía deben actuar con sensibilidad y profesionalismo, manteniendo la calma y protegiendo los derechos y la seguridad de todas las personas involucradas. 5. Formación y sensibilización en derechos humanos. Educación continua. La formación en derechos humanos debe ser parte integral del entrenamiento policial, proporcionando conocimientos actualizados sobre leyes, ética, diversidad cultural, resolución de conflictos y manejo de situaciones delicadas. Desarrollo de habilidades. Los agentes deben desarrollar habilidades como la empatía, la comunicación efectiva y la toma de decisiones éticas en situaciones de tensión o riesgo, buscando siempre la resolución pacífica de conflictos y el respeto a los derechos humanos. Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, CED. 1. Introducción al CED. Definición y antecedentes históricos. Definición. El CED es un tratado internacional, creado por el Consejo de Europa, diseñado para proteger y garantizar una serie de derechos humanos y libertades fundamentales en Europa. Antecedentes. Surgió como respuesta a los horrores de la Segunda Guerra Mundial, y el consenso sobre la necesidad de salvaguardar los derechos fundamentales como medida preventiva para evitar futuros conflictos y abusos a gran escala. Origen, creación y propósito del convenio. Origen, fue redactado por la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa en 1950. Creación, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, y entró en vigor el 3 de septiembre de 1953 tras ser ratificado por los Estados miembros. Propósito. Su principal objetivo es proteger los derechos básicos de todas las personas bajo la jurisdicción de los Estados miembros del Consejo de Europa, asegurando la salvaguardia de los derechos humanos y libertades fundamentales. Relación con otros instrumentos internacionales de derechos humanos. Complementariedad. Coexiste con otros tratados internacionales de derechos humanos, como la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU, aunque se enfoca principalmente en la región europea. Aplicabilidad. A pesar de establecer estándares mínimos, permite a los Estados miembros otorgar una protección más amplia de los derechos humanos en sus legislaciones nacionales. El CED es supervisado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, TED, con sede en Estrasburgo, Francia, que es el organismo encargado de garantizar su cumplimiento y resolver casos de presuntas violaciones. 2. Significado y alcance del CED. Impacto jurídico y social. Precedencia legal. Las decisiones del TED establecen jurisprudencia vinculante para los Estados miembros, lo que significa que sus fallos deben ser acatados. Efecto social. Ha generado cambios sustanciales en las leyes y políticas de los Estados miembros, así como en la percepción y conciencia de los derechos humanos en la sociedad. Derechos garantizados por el convenio. Derechos civiles y políticos, incluyen el derecho a la vida, a un juicio justo, a la libertad y seguridad, a la libertad de expresión, entre otros. Derechos sociales y económicos. Aunque el CED se enfoca principalmente en derechos civiles y políticos, existen otros instrumentos internacionales específicos para los derechos económicos, sociales y culturales. 3. Importancia actual. Relevancia internacional. Es considerado un referente global en la protección de los derechos humanos, sirviendo como modelo para otros tratados y sistemas regionales. Análisis de los derechos y libertades fundamentales contemplados en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, CED. Derechos y libertades garantizados. 1. Derecho a la vida. Artículo 2. Este artículo es fundamental y establece la obligación de los Estados de proteger el derecho a la vida de las personas bajo su jurisdicción. Además, prohíbe la ejecución de una persona, excepto en circunstancias específicas como la defensa propia o las acciones de guerra. 2. Prohibición de la tortura. Artículo 3. El convenio prohíbe absolutamente la tortura, los tratos inhumanos o degradantes. Este derecho es considerado absoluto y no puede ser derogado bajo ninguna circunstancia. 3. Derecho a la libertad y seguridad. Artículo 5. Garantiza el derecho a la libertad y seguridad. Establece las condiciones bajo las cuales se puede detener a una persona, incluyendo el tiempo máximo de detención, y las circunstancias bajo las cuales se puede privar de libertad. 4. Derecho a un juicio justo. Artículo 6. Asegura un juicio justo en cualquier proceso judicial o penal. Incluye el derecho a ser informado sobre la acusación, a tener tiempo y medios adecuados para la defensa, y a ser juzgado por un tribunal imparcial. 5.
Respeto a la vida privada y familiar. Artículo 8. Protege la vida privada, la correspondencia, el domicilio y la vida familiar. Reconoce el derecho a la privacidad, y establece que ninguna autoridad pública puede interferir con este derecho, excepto en circunstancias específicas y legalmente establecidas. 6. Libertad de pensamiento, conciencia y religión. Artículo 9. Garantiza la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Asegura el derecho a tener o cambiar de religión o creencia, así como la libertad de manifestarla en práctica o adoración, individual o colectivamente, en público o en privado. 7. Libertad de expresión. Artículo 10. Protege la libertad de expresión, incluyendo la libertad de opinión y la libertad de recibir y comunicar información sin interferencias de autoridades públicas. 8. Derecho de reunión y asociación. Artículo 11. Garantiza la libertad de reunión pacífica y la libertad de asociación, incluyendo el derecho a formar sindicatos o asociaciones. 9. Derecho al matrimonio. Artículo 12. Reconoce el derecho a casarse y fundar una familia. Enumeración de los derechos y explicación detallada de su alcance y aplicación. Alcance y aplicación. Universalidad. Estos derechos se aplican a todas las personas bajo la jurisdicción de los Estados miembros del Consejo de Europa. Limitaciones. Los derechos pueden ser restringidos en circunstancias específicas y según procedimientos legales establecidos, siempre que las restricciones sean proporcionales y necesarias en una sociedad democrática. Adaptabilidad. Los derechos se interpretan de manera dinámica, adaptándose a las circunstancias cambiantes y a la evolución de la sociedad. Mecanismos de protección y garantías establecidas en el convenio. Mecanismos de protección. Tribunal Europeo de Derechos Humanos, TED. Este tribunal es el principal órgano encargado de garantizar el cumplimiento del convenio. Las personas, grupos o entidades pueden presentar solicitudes al TED alegando violaciones de derechos. Procedimientos de aplicación. El TED evalúa las quejas y emite juicios sobre la existencia o no de violaciones de derechos, proporcionando decisiones vinculantes para los Estados miembros del Consejo de Europa. Importancia de los mecanismos de protección. Estos mecanismos proporcionan un recurso legal efectivo para individuos o grupos que consideran que sus derechos han sido violados por un Estado miembro del Consejo de Europa, asegurando así el respeto y la protección de los derechos fundamentales establecidos en el convenio. Organización y funcionamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, TED. Naturaleza, composición y funciones del TED. Naturaleza institucional. El TED es un órgano judicial internacional independiente establecido por el Convenio Europeo de Derechos Humanos. No forma parte de la Unión Europea, sino del Consejo de Europa, con sede en Estrasburgo, Francia. Composición. Está compuesto por un número de jueces igual al de Estados miembros del Consejo de Europa, actualmente 47 jueces, uno por cada Estado parte. Cada juez es elegido por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa por un período de 9 años y son elegibles para la reelección. Funciones del Tribunal. Su función principal es garantizar el cumplimiento del Convenio Europeo de Derechos Humanos por parte de los Estados miembros. Examina las demandas individuales y estatales sobre presuntas violaciones de derechos humanos protegidos por el convenio. Competencia. El tribunal tiene jurisdicción para conocer casos presentados contra los Estados partes del convenio, y examina si han violado los derechos y libertades establecidos en el mismo. Procedimientos de presentación de demandas individuales o colectivas. Presentación de demandas individuales. Los individuos, grupos o entidades legales pueden presentar demandas directamente ante el tribunal si consideran que sus derechos fundamentales han sido violados por un Estado miembro. Requisitos para las demandas. Las demandas deben cumplir ciertos criterios de admisibilidad, como haber agotado los recursos legales nacionales, presentar la demanda dentro de un plazo establecido, y estar relacionada con derechos específicos protegidos por el convenio. Admisibilidad y consideración. El TED realiza una evaluación inicial para determinar si la demanda cumple con los requisitos de admisibilidad antes de analizar el caso en detalle. No todas las demandas presentadas son admitidas para su consideración. Casos destacados y jurisprudencia relevante del TED. Casos emblemáticos. El TED ha tratado una amplia gama de casos de importancia histórica y jurídica. Entre los casos más relevantes se encuentran aquellos relacionados con la libertad de expresión y prensa, el derecho a un juicio justo, la protección de la vida y la integridad física, la prohibición de la tortura y tratos inhumanos o degradantes, entre otros. Importancia de la jurisprudencia. La jurisprudencia del TED es esencial para interpretar y aplicar el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Las decisiones previas establecen precedentes que orientan a los Estados miembros y otras instituciones judiciales sobre la protección de los derechos humanos. Procedimiento y funcionamiento interno. Funcionamiento del tribunal. Las demandas son evaluadas por una sala de 7 jueces o por la Gran Sala, compuesta por 17 jueces. La Gran Sala decide sobre los casos más complejos o aquellos que plantean cuestiones de importancia fundamental. Decisiones del tribunal. Una vez analizado el caso, el TED emite un fallo. Si encuentra que ha habido una violación del convenio, puede otorgar compensaciones económicas y recomendar medidas a los Estados miembros para remediar la situación. Impacto y legado. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sido fundamental en el fortalecimiento del sistema de protección de los derechos humanos en Europa. Sus decisiones y jurisprudencia han influido significativamente en la legislación y práctica de los Estados miembros, promoviendo una mayor conciencia y respeto por los derechos fundamentales en la región. Aplicación del Convenio Europeo en los Estados parte. Incorporación y obligaciones de los Estados miembros del Consejo de Europa. Incorporación del Convenio. La adhesión al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, CED, implica que los Estados miembros del Consejo de Europa aceptan las obligaciones y normativas estipuladas en el tratado. Obligaciones jurídicas. La ratificación del convenio establece obligaciones legales para los Estados. Estos se comprometen a garantizar los derechos y libertades consagrados en el CED a todas las personas bajo su jurisdicción, ya sea a través de su legislación, su práctica judicial o administrativa. Mecanismos para la implementación y ejecución de las sentencias del TED a nivel nacional. Implementación de sentencias. Cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos emite una sentencia que declara una violación del convenio por parte de un Estado, dicho Estado está obligado a ejecutar la sentencia y corregir la situación que generó la violación. Ejecución interna. Los Estados miembros deben establecer mecanismos internos para cumplir con las decisiones del TED. Estos pueden incluir reformas legislativas, medidas administrativas o políticas públicas dirigidas a corregir las deficiencias señaladas por el tribunal. Supervisión de la ejecución. Algunos estados designan comités u organismos específicos encargados de supervisar la aplicación de las sentencias del TED. Estos entes controlan y coordinan las acciones necesarias para garantizar la plena ejecución de las resoluciones del tribunal. Relación entre la legislación nacional y el Convenio Europeo. Supremacía del convenio. En muchos países, el Convenio Europeo tiene un estatus especial en su jerarquía legal. Esto puede significar que las disposiciones del CED prevalecen sobre las leyes nacionales en caso de conflicto, otorgándole un carácter vinculante prioritario. Adaptación de la legislación nacional. Los Estados miembros deben ajustar su legislación interna para asegurar la coherencia con el Convenio Europeo. Esto implica modificar las leyes nacionales para garantizar la protección efectiva de los derechos y libertades fundamentales consagrados en el CED. Interpretación y jurisprudencia. La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es una guía fundamental para interpretar y aplicar el convenio en los tribunales nacionales. Las decisiones del TED influyen en la interpretación de los derechos humanos en el ámbito nacional, y orientan a los jueces en la resolución de casos relacionados con derechos fundamentales. Evolución e historia del Convenio Europeo. El CED se concibió en el contexto post-Segunda Guerra Mundial, con la intención de prevenir futuros conflictos y atrocidades. Su elaboración fue un esfuerzo conjunto del Consejo de Europa, y se vio influenciado por los horrores vividos durante la guerra. La convención fue abierta a la firma en 1950 en Roma y entró en vigor en 1953. Fue el primer instrumento internacional que estableció un sistema regional de protección de derechos humanos, sentando un precedente significativo. Propósito y objetivos del convenio. El objetivo central del CED es garantizar la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Esto incluye derechos civiles y políticos, como el derecho a la vida, la libertad de expresión, el derecho a un juicio justo y la prohibición de la tortura. El convenio también contempla derechos sociales y económicos en su protocolo en el grado 1, asegurando la protección de los bienes, la educación y el derecho a elecciones libres. Relación con otros instrumentos internacionales. El CED se ha convertido en una referencia crucial para la protección de los derechos humanos en Europa. Si bien su enfoque es regional, su influencia trasciende, siendo un referente global en la protección de los derechos humanos. Se complementa con otros tratados internacionales, y la jurisprudencia del Tribunal Internacional de Justicia, TIJ, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, TJUE. Estructura y contenido del convenio. El tratado consta de una serie de artículos, cada uno protegiendo un derecho específico.
Los derechos y libertades fundamentales están detallados en los artículos 2 al 14, mientras que los protocolos adicionales amplían estas garantías. La Convención está diseñada para ser dinámica, permitiendo su adaptación a las cambiantes realidades sociales, tecnológicas y legales. Mecanismos de protección y garantías. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, TED, es el órgano clave para la protección del CED. Cualquier individuo, grupo o entidad jurídica puede presentar una demanda ante el TED si considera que sus derechos han sido violados por un Estado parte. Las sentencias del tribunal son vinculantes para los países involucrados, y sentan precedentes importantes en la jurisprudencia de derechos humanos. Interpretación y aplicación del convenio. El TED interpreta y aplica los artículos del convenio de manera dinámica, considerando la evolución social, cultural y legal. Esta flexibilidad ha permitido abordar asuntos modernos como la protección de datos, la libertad de prensa en el mundo digital y la igualdad de género. La jurisprudencia del TED es una herramienta fundamental para la aplicación efectiva y justa del convenio. Convenio contra la tortura. Los estados que son parte del Consejo de Europa y que han firmado este convenio, considerando las disposiciones en él contenidas para proteger los derechos humanos y libertades fundamentales, especialmente el artículo 3 que prohíbe la tortura y tratos inhumanos o degradantes, reconociendo que aquellos que alegan ser víctimas de estas violaciones tienen acceso al mecanismo establecido en el convenio. Hay un entendimiento compartido de que la protección de individuos privados de su libertad contra la tortura y otros tratos inhumanos o degradantes podría fortalecerse a través de un procedimiento de prevención no judicial, basado en visitas periódicas. Capítulo 1. Artículo 1. Se establece el comité para examinar el trato dado a personas privadas de libertad y reforzar, si es necesario, su protección contra la tortura y tratos inhumanos o degradantes mediante visitas. Artículo 2. Autoriza la visita del comité a cualquier lugar bajo la jurisdicción de una parte donde haya personas privadas de libertad por una autoridad pública. Artículo 3. Establece la cooperación entre el comité y las autoridades nacionales competentes de las partes para la aplicación del convenio. Capítulo 2. Artículo 4. Define la composición del comité, compuesto por un número de miembros igual al de las partes, elegidos entre personalidades competentes en derechos humanos o con experiencia profesional en los campos abarcados por el convenio. Artículo 5. Detalla el proceso de elección de los miembros del comité por el Comité de Ministros del Consejo de Europa, su duración en el cargo y la renovación de mandatos. Artículo 6. Establece el quórum para reuniones, la toma de decisiones por mayoría, la creación del reglamento interno y la responsabilidad de la Secretaría del Comité. Capítulo 3. Artículo 7. Define la organización de visitas periódicas y excepcionales del Comité a lugares de detención. Artículo 8. Detalla las condiciones y facultades del Comité para realizar visitas, incluido el acceso a territorios y lugares de detención, entrevistas sin testigos y comunicación con las autoridades competentes. Artículo 9. Establece los procedimientos en casos excepcionales donde la parte pueda objetar una visita y las medidas para resolver tales objeciones. Artículo 10. Describe la redacción de informes tras las visitas, las recomendaciones al gobierno y la posibilidad de declaración pública en caso de falta de cooperación. Capítulo 4. Artículo 15. Detalla la comunicación de las partes con el comité, proporcionando el nombre y dirección de la autoridad competente para recibir notificaciones y agentes de enlace designados. Artículo 16. Establece los privilegios e inmunidades del comité, sus miembros y expertos. Artículo 17. Clarifica que el convenio no afectará a disposiciones de derecho interno o acuerdos internacionales que aseguren mayor protección a las personas privadas de libertad. Además, no limitará las competencias del Convenio Europeo de Derechos Humanos ni las obligaciones de las partes bajo este. Capítulo 5. Artículo 18. Abre el convenio a la firma de Estados miembros del Consejo de Europa, y establece el procedimiento de entrada en vigor y adhesión para los Estados. Artículo 19. Detalla la entrada en vigor del convenio, y la extensión de su aplicación a otros territorios por parte de los Estados. Artículo 20. Prohíbe cualquier reserva al presente convenio. Artículo 21. Faculta a cualquier parte a denunciar el convenio en cualquier momento, con efecto después de un período de 12 meses. Artículo 22. Establece que el Secretario General del Consejo de Europa notificará a los Estados miembros cualquier acto relacionado con el convenio. El anexo del convenio especifica los privilegios e inmunidades que se otorgan a los miembros del comité, incluyendo inmunidad de detención o arresto, inviolabilidad de documentos y libertad de expresión para el desempeño de sus funciones.
Estos privilegios tienen como objetivo garantizar la independencia en el cumplimiento de sus responsabilidades, y el Comité tiene la autoridad para retirar dichos privilegios si obstruyen la justicia. Observaciones sobre las disposiciones del convenio. Preámbulo y artículos 1 a 2. Estos elementos fundamentales establecen la razón de ser del convenio y definen claramente el propósito del Comité. Es crucial para comprender la esencia del documento, y cómo se alinea con los principios rectores de los derechos humanos. El preámbulo es como una ventana a los motivos detrás de la creación del convenio. Ofrece una perspectiva histórica y contextual sobre la necesidad de prevenir la tortura y los tratos inhumanos o degradantes. El artículo 1 presenta el cometido del Comité, y su responsabilidad en la prevención de la tortura, delineando las principales funciones y objetivos que debería llevar a cabo. El artículo 2 profundiza en la noción de privación de libertad, ampliando su alcance y ofreciendo una comprensión más clara de los lugares y condiciones en los que el Comité puede intervenir. Artículo 3. Este artículo es clave ya que establece la relación y la forma de cooperación entre el Comité y los Estados. Destaca que la labor del Comité es eminentemente preventiva y colaborativa, no judicial, resaltando la importancia de esta relación en la prevención de violaciones a los derechos humanos. Artículo 4. Aquí se especifica la composición del Comité, definiendo las cualidades que deben tener los miembros y el procedimiento para su elección. Esto asegura la idoneidad y diversidad de conocimientos y experiencias entre sus integrantes, fundamentales para una evaluación eficaz. Artículos 5 a 6. Estos artículos abordan aspectos organizativos y de procedimiento del Comité, incluyendo la duración del mandato de sus miembros, el modo en que toman decisiones, la necesidad de confidencialidad y la creación de un reglamento interno que regule sus actividades y reuniones. Artículo 7. Detalla la organización de visitas a lugares de privación de libertad. Esto abarca desde la preparación y organización de las visitas hasta la representación del Comité durante las mismas. También menciona la posibilidad de solicitar asistencia de expertos e intérpretes para enriquecer la evaluación del Comité. Artículo 8. Visitas. Apartado 1. Los Estados deben permitir visitas en sus territorios. El Comité debe notificar al Gobierno su intención de visita. Se acuerdan las facultades de identificación del equipo de visita. Tiempo razonable entre notificación y visita. Apartado 2. La parte debe facilitar servicios al Comité durante, antes y después de la visita. Las condiciones de inmigración no deben obstaculizar la visita. El Comité puede solicitar listas de lugares donde se priva de libertad. Derecho a información sin obstáculos. Apartado 3. Entrevistas sin testigos. Especial cuidado en entrevistas con enfermos mentales. Privados de libertad no obligados a contactar al Comité. Apartado 4. El Comité puede contactar a familiares, abogados, médicos, etc., pero sin imponer reuniones formales. Apartado 5. El Comité puede hacer observaciones durante la visita, pero se reserva para casos excepcionales. Artículo 9. Circunstancias excepcionales, situaciones excepcionales para posponer o limitar visitas. Defensa nacional, seguridad pública, desórdenes graves, salud mental, interrogatorios urgentes. Artículo 10. Informe después de la visita. El Comité prepara un informe con hechos, recomendaciones y observaciones. Puede hacer declaraciones públicas si el Estado no coopera. Artículo 11. Confidencialidad. Los datos recogidos por el Comité son confidenciales. El Comité puede publicar informes si el Estado lo solicita. Artículo 12. Informe anual al Comité de Ministros. El Comité presenta informes anuales sobre sus actividades. Artículo 13. Confidencialidad postmandato. Obligación de confidencialidad incluso después del mandato. Artículo 14. Asistentes al Comité. Los nombres de los asistentes deben especificarse en las notificaciones. Los expertos tienen obligaciones de imparcialidad e independencia. Condiciones para negar la participación de un asistente. Artículo 15. Notificaciones. Obliga a las partes a indicar la autoridad para notificaciones al Comité. Las partes deben comunicar al Comité cualquier agente de enlace designado. Artículo 16. Privilegios e inmunidades, basado en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Trata los privilegios e inmunidades del Comité, sus miembros y expertos. Artículo 17. Relación con otros instrumentos y organismos internacionales. Apartado 1. El convenio no debe justificar restricciones en otros instrumentos o leyes nacionales. El Comité puede decidir visitar incluso si las autoridades nacionales estén actuando en esos lugares. Apartado 2. Reconoce la conexión con el Convenio Europeo de Derechos Humanos. No se superpone con los procedimientos pendientes o interpretaciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Mantenimiento de la importancia del recurso individual del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Apartado 3. Aplicabilidad del convenio en tiempos de paz y guerra. Importancia de las convenciones de Ginebra durante conflictos armados. Distinción entre las funciones y competencias del Comité, y el Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR. Artículos 18 a 23. Cláusulas finales. Corresponden al modelo del Comité de Ministros del Consejo de Europa. Y se elige una variante donde no se admiten reservas al convenio. Protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura. El preámbulo del Protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes establece lo siguiente. Reafirma la prohibición de la tortura y otros tratos crueles. Reconoce la necesidad de medidas adicionales para fortalecer la protección de las personas privadas de libertad. Recuerda la obligación de los Estados de prevenir actos crueles según los artículos 2 y 16 de la Convención. Subraya la responsabilidad primordial de los Estados en la protección de los derechos humanos, complementada por mecanismos internacionales. Destaca que prevenir la tortura requiere acciones educativas, y una variedad de medidas legales y administrativas. Hace referencia a la solicitud de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de establecer un protocolo facultativo para visitas preventivas a lugares de detención. Creen que las visitas periódicas no judiciales a lugares de detención pueden fortalecer la prevención de la tortura y proteger a quienes están ahí. La parte 1 de este protocolo establece los principios generales, y las funciones del Subcomité para la Prevención. Artículo 1. Establece el propósito del protocolo, crear un sistema de visitas periódicas a lugares con personas privadas de libertad para prevenir la tortura y tratos inhumanos. Artículo 2. Crea el Subcomité para la Prevención, detallando sus funciones, su alineación con la Carta de la ONU, y principios de confidencialidad, imparcialidad y cooperación con los Estados partes. Artículo 3. Requiere que cada Estado parte establezca un mecanismo nacional de prevención para visitas similares. Artículo 4. Establece que se permitan las visitas a lugares de detención, define la privación de libertad y busca fortalecer la protección de las personas detenidas. La parte 2 se centra en la composición y elección de los miembros del subcomité. Artículos 5 a 7. Detallan la conformación del subcomité, sus miembros, requisitos de elección, las elecciones, y los procedimientos para casos de candidatos de la misma nacionalidad. Artículos 8 y 9. Abordan las situaciones en las que un miembro del subcomité deja su cargo, y las condiciones de mandato y reelección de los miembros. Artículo 10. Establece la duración y reelección de la mesa del subcomité, así como la autonomía para establecer su propio reglamento, las decisiones por mayoría y la convocatoria de reuniones. Parte 3. Mandato del subcomité para la prevención. Funciones del subcomité. Visitas a lugares de detención, recomendaciones a los Estados partes para proteger a personas detenidas. Mecanismos nacionales de prevención, asesorar y ayudar a establecerlos. Ofrecer formación y asistencia técnica. Evaluar necesidades y medidas para fortalecer la protección. Hacer recomendaciones para fortalecer los mecanismos nacionales. Colaboración internacional. Cooperar con organismos de la ONU y otras instituciones para prevenir la tortura. Procedimientos de visitas. Programa de visitas. Programación periódica de visitas a Estados partes. Equipo de visitas. 2 miembros mínimos del subcomité, acompañados por expertos si es necesario. Acceso y entrevistas. Acceso a lugares de detención, información y entrevistas sin restricciones, excepto por circunstancias excepcionales. Seguimiento. Posible visita de seguimiento si se considera necesario. Publicación de informes y recomendaciones. Confidencialidad y publicación. Comunicación confidencial de recomendaciones al Estado parte y, si procede, al mecanismo nacional. Publicación del informe con consentimiento del Estado parte. Informe anual. Informe público anual sobre actividades presentado al Comité contra la Tortura. Parte 4. Mecanismos nacionales de prevención. Funciones de los mecanismos nacionales. Examinar condiciones de detención, monitorear las condiciones de personas detenidas. Recomendaciones y propuestas. Hacer recomendaciones para mejorar el trato y las condiciones de detención. Ofrecer propuestas sobre legislación relevante. Acceso y colaboración. Acceso e información. Acceso sin restricciones a información y lugares de detención. Entrevistas y contacto con el subcomité. Posibilidad de entrevistar personas detenidas y mantener contacto con el subcomité. Reportes anuales. Publicación y difusión de informes. Compromiso de los Estados partes de publicar y difundir los informes anuales de los mecanismos nacionales de prevención. Parte 5. Declaración y otras disposiciones. Declaración para aplazamiento. Posibilidad de aplazar obligaciones por un tiempo determinado.
disposiciones financieras, financiamiento de actividades del subcomité y mecanismos nacionales. Entrada en vigor, enmiendas y prerrogativas, procedimientos para entrada en vigor, enmiendas y prerrogativas de los miembros del subcomité y mecanismos nacionales. Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura del Defensor del Pueblo. El protocolo de la Convención de la ONU contra la Tortura, que comenzó en 2006, tiene como objetivo primordial prevenir la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes. Para lograr esto, establece un sistema de visitas periódicas a lugares donde las personas están privadas de libertad. Este sistema está a cargo de un órgano internacional, el Subcomité para la Prevención de la Tortura, SPT, con base en Ginebra, y también involucra a mecanismos nacionales de prevención de la tortura. En España, la designación del Defensor del Pueblo como Mecanismo Nacional de Prevención, MNP, se hizo efectiva en 2009 mediante la Ley Orgánica 1/2009. Esto se agregó como una disposición final a la Ley Orgánica que establece las funciones del Defensor del Pueblo. Aunque el Defensor del Pueblo ya realizaba actividades en defensa y protección de los derechos fundamentales, esta designación formal lo involucró en la prevención de la tortura. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en España opera de manera independiente, y lleva a cabo visitas regulares a lugares de detención con el propósito de prevenir la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Este papel se integra dentro del Sistema Internacional de Prevención de la Tortura establecido por el protocolo. Competencias. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, bajo el Defensor del Pueblo, tiene como competencia principal garantizar el cumplimiento de los artículos 15 y 17 de la Constitución española. Realiza visitas preventivas a diversos centros de detención, asegurando el cumplimiento de normativas nacionales e internacionales para evitar malos tratos o torturas. Las inspecciones abarcan desde centros penitenciarios y policiales hasta hospitales y transportes de detenidos. En el ejercicio de esta función, el mecanismo puede solicitar documentos e informes a las autoridades pertinentes, las cuales deben cooperar plenamente. Funciones. El Mecanismo Nacional de Prevención lleva a cabo una serie de acciones preventivas. 1. Inspecciones regulares, no anunciadas, en centros de detención según el protocolo facultativo. 2. Documentación de inspecciones e informes según lo dispuesto en el protocolo facultativo. 3. Realización de recomendaciones a las autoridades, conforme al protocolo facultativo. 4. Hacer propuestas y observaciones sobre legislación vigente o proyectos de ley en la materia, según el protocolo facultativo. Anualmente, el mecanismo presenta un informe de sus actividades ante las Cortes Generales y el Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas en Ginebra, organismo independiente. El Defensor del Pueblo, titular del Mecanismo Nacional de Prevención, posee estas características. 1. Independencia asegurada, no puede tener mandato representativo, cargo político o actividad política, permanecer en servicio activo de una administración pública, afiliarse o tener roles directivos en partidos políticos, sindicatos o similares, ejercer en la carrera judicial o fiscal, ni llevar a cabo actividades profesionales, liberales, mercantiles o laborales. 2. Prerrogativas. Autonomía en sus funciones, sin recibir mandatos ni instrucciones de autoridades externas. Inviolabilidad, exento de detenciones, sanciones o juicios por sus opiniones o acciones en el ejercicio de sus competencias. Nombramiento por las Cortes Generales por un periodo de 5 años, solo removible por renuncia, término del plazo, muerte o incapacidad, negligencia notoria en sus deberes, o condena por delito doloso mediante sentencia firme. El Mecanismo Nacional de Prevención se enfoca en acciones preventivas de forma exclusiva. La investigación de quejas o denuncias por malos tratos o tortura es gestionada por diferentes áreas designadas del Defensor del Pueblo. Cualquier información sobre denuncias o casos particulares recibidos por el MNP es derivada de inmediato a estas áreas para su análisis,